Bienvenidos a la segunda parte de la clase de hueso. Bueno, más bien la tercera, porque realmente las otras dos ya fueron un poquito más extensas. Sin embargo, ahorita vamos a hablar propiamente del hueso. Entonces, habíamos visto ya las partes celulares, como cualquier tejido conectivo especializado, pues tiene células, tiene matriz, tiene fibras. Ahora vamos a hablar sobre la matriz extracelular. Esta matriz extracelular tiene la propiedad de tener colágeno, como su nombre lo dice, tejido conectivo, pero en esta también vamos a tener las partes inorgánicas y todos esos metales que podíamos encontrar dentro de la misma, que le iba a dar como tal la propiedad de darse la osificación. Entonces vamos a ver que tenemos 65% de esa constitución de la matriz de tipo inorgánico. O sea, se refiere a que hay mucho calcio, fósforo y magnesio dentro de la matriz, misma que llega por parte de la circulación. No es que la misma célula lo produzca, lo retiene y lo trae de la circulación. Y esta circulación viene de la alimentación. Entonces no viene de la nada, no se produce en el organismo. Al ser inorgánico, las células no lo pueden producir, por lo tanto necesita que llegue de la alimentación. Otra parte de esta misma es la orgánica, que corresponde al 35%, que tiene colágeno de tipo 1, como les había adelantado, es el colágeno más resistente de todo nuestro organismo, el más fuerte, el más grande incluso. Y el otro que posee también es el glucosaminoglucano, el protoglucano y agua. O sea, prácticamente los componentes de cualquier matriz extracelular de algún tipo de tejido conectivo. La osteonectina y la osteocalcina son las glucoproteínas que se encargan de realizar esas uniones tanto dentro de la misma colágena con la matriz, así como también nos ayuda a realizar las uniones entre célula y célula. Por otra parte, el osteoide es como tal solamente la matriz orgánica del tejido. ¿Sí? Acuérdense que primero se sintetiza esta matriz y después se impregna de las partes inorgánicas. Entonces, antes de tener el calcio y el fósforo, el compuesto que se genera se llama osteoide. O sea, digamos que es un hueso blando. ¿Sí? Una vez que se osifica, es cuando llega el calcio y el fósforo, se impregna en esta matriz inorgánica, bueno, en esta matriz orgánica todavía, y como tal se empieza a calcificar. Entonces todo esto se realiza de manera progresiva y sobre todo en partes de la adolescencia, bueno, sobre todo en el crecimiento en el crecimiento pediátrico, ¿sí? Cuando empiezan a osificarse como tal todos los huesos. Bien, entonces ya les había adelantado varias de las clasificaciones que vamos a abordar en hueso, dentro de las cuales ya habíamos visto la clasificación histológica. Sin embargo, también vamos a tener, según la madurez, el tipo reticular y el tipo laminar. Bien, entonces a medida que vamos desarrollándonos, el primero que se forma es el reticular. Posteriormente se va volviendo laminar. ¿Sí? Entonces, el reticular, solamente los osteocitos, la diferencia entre estos dos es que en el reticular las células empiezan a producir el osteoide y lo tiran a todas partes, ¿sí? A todas partes de manera indiscriminada. O sea, forman como tal meros charcos de osteoide en su alrededor. ¿Para qué? Para dar los primeros esbozos de la formación de hueso. Posteriormente, una vez que se formaron esos esbozos, se vuelve laminar. Esto quiere decir que en lugar de tener un charco como tal en el caso del reticular, las células cambian esa conformación y lo van haciendo en forma de capas, ¿sí? Ordenada. Y con esto ya el hueso confiere una propiedad un poco más resistente, porque la reticular es meramente blando, es casi cartílago. De hecho, de por ahí viene el cartílago. Bien. Y la otra clasificación es en base a cómo se va desarrollando una vez que se va a generar hueso como tal. Entonces vamos a ver que, como les había adelantado, el cartilaginoso proviene de un molde de cartílago y posteriormente este se va a transformar en hueso mediante la impregnación de estos componentes inorgánicos. Y después de eso va a crear, también poder desarrollarse de una manera membranosa. Esto quiere decir que no hay como tal un molde de cartílago, sino que las mismas células reticulares, las células que forman el hueso reticular, van cambiando su estirpe y se van diferenciando
a células de tipo, bueno, empiezan a secretar las proteínas de forma laminar y lo hacen de forma membranosa. Esto quiere decir que lo producen en su alrededor, ¿sí? Sin tener como tal un centro de cartílago. No hay cartílago en estos. Esto sobre todo proviene en los huesos pequeños y en los planos, ¿sí? Porque en los que son del cráneo y los grandes, de los maxilares, los huesos largos, ahí predomina el centro de cartilaginoso, ¿sí? Realmente son muy pocos los huesos que realizan un mero desarrollo membranoso, sobre todo los más pequeños como los del oído, los de la nariz, incluso en algunas partes mencionan que también los de las costillas, pero esos también tienen un molde cartilaginoso. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere con esto de laminar? Ya lo habíamos visto. Capas, ¿sí? Así como en los epitelios, aquí también, solamente que, ¿por qué característica de un epitelio lo tiene un tejido conectivo? Porque necesita resistencia. Entonces, esa resistencia lo hace al ubicar todas las proteínas de forma regular en forma de capas, ¿bien? Entonces, aquí también otro sinónimo de capa, ya lo habíamos adelantado en otras clases de tejido epitelial, son las lamelas. O sea, la mela es una capa prácticamente. Lamela quiere decir placa, pero en términos morfológicos pues son capas de tejido. Entonces, en estas lamelas se forman las fibras de colágeno y se impregnan con las sustancias inorgánicas en esta matriz extracelular, formando varias capas de esta misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué estas lamelas se siguen conservando? Porque dentro de estas mismas, las celulitas están inmiscuidas dentro de esas capas, ¿sí? Entonces se van formando las capas no de manera desordenada. Una capa se forma por un conjunto de células, otra por otro conjunto de células, entonces se van formando de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tejido óseo como tal? Ahora sí, ya hablando bien, las capas muchas veces, sobre todo en los huesos largos, estas se van haciendo de forma circunferencial. Aquí lo ponen para ejemplificar cómo se van formando estas capas, pero en la mayor parte de los huesos lo hacen de forma circunferencial, ¿sí? Entonces hay capas sobre capas que van formando una estructura circunferencial, ¿sí? Entonces aquí hay una celulita, aquí hay otra celulita, aquí hay otra celulita, ¿sí? Y una vez que se forman esas capas concéntricas, se forma como tal la estructura o la unidad funcional del hueso, que es la osteona. ¿Sí? Y esto estamos hablando en esta disposición, ¿sí? Porque las láminas no solamente forman el hueso compacto, también forman el hueso trabecular o esponjoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el esponjoso? No lo hacen de forma circunferencial, lo hacen de forma aislada en diferentes direcciones, y así es como se forman las trabéculas de hueso esponjoso. Bien, igual por capas, solamente que aquí en diferentes direcciones, por supuesto reforzadas, y en el caso de las osteonas lo hacen de forma circunferencial. Y estas capas están conectadas mediante los canalículos óseos. Lo que habíamos visto, las patitas de los osteocitos o prolongaciones citoplasmáticas forman esos canalículos, ¿sí? Las meras conexiones. Y aquí lo podemos ver aquí en cada una de estos rayos que están alrededor de los núcleos, que en este caso son negros. Todas esas estriaciones que se ven alrededor de la misma son los canalículos óseos, ¿bien? Y miren, aquí es como se ejemplifica mejor cómo se comunican un osteocito con otro mediante esos canalículos, ¿sí? Y lo hacen mediante diferentes morfologías, ¿sí? Normalmente siguen las estructuras de las lamelas, de las capas, y se comunican en esos espacios, pero no siempre se lleva a cabo de esta forma, y sobre todo en estas que son las osteonas, ¿sí? Entonces lo pueden hacer tanto en las láminas paralelas como de forma circunferencial. Entonces, por eso también se les considera células dendríticas a los osteocitos, porque tienen muchas estructuras que asemejan a dientes o estrellas, y por eso también se les considera de esa forma. Ahora, recuerden que todo el hueso es vascular, altamente vascularizado, y por lo tanto tienen gran cantidad de vasos sanguíneos dentro de la misma. Entonces, cada una de estas estructuras centrales de las osteonas es un vaso sanguíneo precisamente, y va corriendo de forma paralela a la formación de esta capa concéntrica de osteonas, ¿sí? Hagan de cuenta que es un tubo hueco, ¿sí? Y alrededor de ese tubo hueco se forman todas las celulitas en su alrededor, ¿bien?
Ahora, esos tubitos huecos también se comunican unos con otros, hagan de cuenta que son muchas columnas. Entonces la comunicación entre esta columna y la otra columna con otro tubito se llama tiene un nombre en específico, se llaman canales de Polkman. Bien. Ahora, en el hueso reticular no hay como tal una estructura por capas, no hay lamelas, no hay placas. Por lo tanto, no se alcanzan a ver esas estructuras bien formaditas con forma de ondas que van conformando el hueso. Es uno inicial que se va a reemplazar posteriormente cuando se empiece a formar el hueso maduro, ¿sí? Aquí solamente son los esbozos, digamos que también podríamos decir que es un hueso embrionario, ¿bien? Se empiezan a formar los esbozos. Sí, hay haces de colágeno en estas, pero no está osificado, ¿bien? Todos estos son osteocitos y osteoblastos que están sintetizando la matriz de hueso reticular. Bien, aquí están los osteoblastos, todos los que están en la periferia, y los osteocitos están embebidos en esa matriz, el osteoplasto. Y miren, toda esta estructura de acá es tejido indiferenciado, ¿sí? Es el tejido mesenquimatoso, para que no se vayan a confundir. Es precisamente esto, es tejido embrionario. Ahora bien, el hueso trabecular está compuesto por las lamelas, por las placas en diferentes redes, pero como les mencionaba, se dispersan en diferentes direcciones y por lo tanto no se forman esas estructuras bonitas concéntricas que llamábamos osteonas. Por lo tanto, las estructuras tienen un poquito menos de rigidez, por supuesto, sí se pueden compactar mucho, se rompen, pero eso no quiere decir que no protejan las estructuras internas. Como pueden ver aquí, hay médula ósea, que es los centros hematopoyéticos de la sangre, ¿no? Entonces, no solamente vamos a encontrar células meramente hematopoyéticas, vamos a encontrar también tejido adiposo, ¿sí? Porque mucho del tejido de nuestros huesos también tiene mucha grasa. Entonces, ese tejido adiposo, además de rellenar el espacio meramente, ayuda a tener la reserva de energía para que estas celulitas pues, puedan tener una fuente de energía rápida. Bien, entonces en el hueso trabecular hay canalículos, hay láminas, pero no hay como tal esos conductos donde pasaban los vasos sanguíneos. ¿De dónde toman la nutrición? Pues de la periferia que está aquí alrededor. Esto, además de que son centros de nacimiento de sangre, también tienen sangre, ¿sí? También tienen muchos vasos sanguíneos por donde toda la nutrición difunde a través de las mismas trabéculas. Entonces no hay tanto problema por la nutrición. Podríamos decir que es avascular, pero pues ahí nace la sangre. ¿Cómo va a ser avascular, no? Muy bien. Entonces está recubierta por endostio, toda la periferia tiene un recubrimiento de endostio con las células que ya habíamos visto, osteoblastos, osteoclastos y células osteoprogenitoras. Bien, ese es el hueso trabecular. Ahora, aquí este es un mero esquema, pero el hueso trabecular es muy eosinofílico, es muy bonito de ver porque son tiras y tiras, ¿sí? Puentes y puentes de hueso que son altamente eosinofílicos. Es muy fácil de distinguir y se notan como si fueran incluso a veces remolinos en cuestiones histológicas. Miren. Entonces ahí teníamos el ejemplo esquematizado. Aquí ahora sí ya lo tenemos en cómo se ve en un corte histológico. Como pueden ver, cada una de estas estructuras de acá es una trabécula de hueso, ¿sí? Y todo lo que está aquí interno es médula ósea, ¿bien? Cada uno de estos circulitos, ya lo habíamos visto, es tejido adiposo. Y lo demás, todo lo que es basófilo, son los islotes hematopoyéticos. Bien. Ahora de este lado es la ejemplificación o es la esquematización de esta estructura. Aquí están las trabéculas. Todo el interno, toda la periferia de esto está recubierta por endostio. Y aquí pues todo lo que corresponde a médula ósea. Ahora vamos a la contraparte de este tipo de hueso. Vamos al compacto y como les mencionaba son laminillas concéntricas, son muy bonitas de ver, ¿sí? Están una al lado de otra y así es como van creciendo y también se va reconstituyendo, Si los osteoclastos se pegan a estas estructuras y las van desmoronando continuamente, haciendo que haya un pedazo de una osteón aquí y otro que se está descomponiendo de este lado. ¿Esto para qué? Para hacer una remodelación y el hueso no esté débil en algunas zonas, ¿sí? El hueso se va remodelando constantemente y sobre todo en aspectos cuando hay mucho estrés, llamémosle ejercicio, llamémosle estímulos, llamémosle incluso la misma gravedad, estimula que todo
esta remodelación se lleve a cabo. Entonces aquí las laminillas son concéntricas, los lugares de estas estructuras se les llama lagunas o osteoclastos, ya lo habíamos visto, y el canal central, el vaso sanguíneo que les había mencionado, donde alrededor del cual van a estar bailando estos osteocitos, se llama conducto o canal de Havers, ¿bien? Canal de Havers, conducto de Havers, realmente no hay forma de describirlo de forma general porque lo cambian en diferentes idiomas. Sin embargo, lo ideal es llamarle conducto de Havers, ¿sí? Porque como tal es una estructura tubular. Si fuera un canal, pues nada más sería como tal el surquito, ¿no? Pero realmente es un conducto de Havers, ¿bien? Y los que conectan un conducto de Havers con otro conducto de Havers se llaman canales de Volkmann, ¿sí? Es otro vaso sanguíneo que discurre, pero ahora de forma perpendicular a los canales de Havers, para conectar unos con otros y ahí va viajando la sangre. Ahora, punto importante. En el canal de Havers y de Volkmann no solamente va la sangre, no solamente va una arteria ni una vena. También van vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y a veces se menciona que también puede haber más de uno de estos componentes. Bien, y como tal, toda esta estructura en su completitud, se le llama osteona. Bien, entonces estas osteonas están constituidas de forma como si fuera un tubo, como les había mencionado. Pero entre tubos y tubos va a haber láminas que no conforman una osteona como tal, no hay vaso sanguíneo. Entonces esas quedan como volando y quedan unas partes de ellas sin completar ese circulito bonito. Entonces esas laminillas se les llama láminas intersticiales, ¿sí? Láminas o placas intersticiales entre cada una de esas osteonas. De hecho, se menciona que esas láminas intersticiales eran osteonas que se fueron recambiando. Bien, ahora, estos están encontrados en un área en específico, todas estas osteonas, todo este hueso compacto. Entonces tenemos una parte interna y una parte externa. En la parte interna vamos a encontrar láminas circunferenciales, o sea que forman como tal un gran perímetro alrededor de las osteonas en la parte interna y también lo vamos a encontrar en la parte externa. Entonces ahí tenemos las láminas circunferenciales internas y externas. Bien, y el paquete vascular va viajando a través de los conductos de Havers y de Volkmann. Entonces esto es lo que les mencionaba. En la parte interna tenemos laminillas que van conformando digamos una capita que los contiene, y en la parte externa también. Entonces, láminas circunferenciales externas, láminas circunferenciales internas. Aquí tenemos las láminas circunferenciales o las osteonas como tal, y luego las láminas intersticiales, las que quedan en este espacio que no conforman una osteona, que quedan ahí como que, ¿y esto qué es? ¿Cómo se conforma? No tienen forma de nada, ¿sí? Digamos que es el relleno, ¿no? Pero realmente se menciona que esas eran osteonas en un pasado, ¿no? Les digo esto, todo esto se va remodelando, ¿sí? Literalmente se destruye para volverse a construir de forma focalizada, ¿eh? No es que en un momento se vaya a destruir todo nuestro huesito, no, por supuesto que no. Se va haciendo de forma escalonada en diferentes momentos y siempre está activo. Muy bien. Y como ven aquí, llega el hueso, al hueso, la irrigación, y va penetrando hacia profundidad y todo esto se va dispersando hasta llegar a la circulación interna, donde hay un recambio por ahí de la misma composición de los elementos formes de la sangre. Entonces, la formación del hueso, como les había mencionado, tiene dos tipos de osificación. La membranosa y a partir de un modelo de cartilaginoso, ¿sí? Cada uno de ellos pues es un poco diferente realmente, pero a fin de cuentas se llega a formar el mismo hueso, ¿sí? No hay diferencia en el producto final. Sí, en cambio, ¿cómo se inicia? ¿Sí? En uno pues tenemos la endocondral, que tiene un molde de cartílago inicial, o sea, primero es cartílago y luego se transforma milagrosamente en hueso, y la otra es intramembranosa, donde el hueso empieza a formarse de forma directa, ¿sí? Sin pasar por ser cartílago antes. En la intramembranosa tenemos los huesos más planos de todo nuestro cuerpo y más resistentes de cierta forma, como los huesos del cráneo, de la mandíbula y la clavícula. Son los que se forman de esta manera directamente ósea, ¿sí? No tienen un molde cartilaginoso. Aunque algunos, como les mencionaba, algunos huesos del cráneo también tienen un molde cartilaginoso, sobre todo los más extensos.
Entonces, ¿en qué consiste cada una de estos tipos de osificación? Los vamos a abarcar en la siguiente clase para que se expliquen de forma directa y vamos a dejar hasta aquí la presente. ¿Sí? Cualquier duda, ya saben, pueden enviármela por el chat de la página, de la plataforma, y espero que les haya gustado. Continuamos con lo que queda pendiente en la siguiente.